¿Qué tal, mis hermanos? Buena semana para cada uno de ustedes. Hoy la verdad es que no tenía planificado grabar un video o dar un estudio bíblico. Por eso es que me van a ver así como soy, como estoy en mi casa. Porque hoy tampoco vengo ni con una camisa, ni con una corbata, ni con un título, ni con el nombre de un ministerio a hablar con ustedes, sino a hablar de amigo a amigo, ¿sí? A compartir una reflexión que hoy el Señor me puso en el corazón, eh, donde quizás no vamos a desarrollar textos bíblicos, no es un estudio bíblico, sino es una reflexión del momento que nos toca estar pasando como pueblo de Dios. Durante toda la historia siempre hubo un problema muy grande en cuanto al orden evangélico. El orden evangélico es esa serie de dones que el Señor le da a personas individuales para que conformen un cuerpo, ¿no es cierto? Un pueblo, para que hagan un trabajo ordenado. Y en ese orden evangélico, generalmente el órgano más visible de este cuerpo son los ministros, los predicadores, ¿no es cierto? Lo que antes también eran los sacerdotes, los intérpretes de la ley. Y hay dos extremos siempre en esto, ¿no? Unos son los que no creen que haya un orden evangélico, que cree que cada uno se las arregla con Cristo de forma individual, que no tiene que pertenecer a ningún cuerpo, que no hay ministros, que no hay médicos, que no hay maestros, que cada uno es su propio maestro o que Cristo hace todo, eh, que no hay un cuerpo, que no hay una iglesia, ¿no es cierto? Y el otro extremo es aquellos que toman a los ministros casi como semidioses y que como en algún momento enseñaron lindas verdades o dan buenos temas que me han ayudado, entonces ahora todo lo que dicen yo lo sigo a ciegas. Si dobla, doblo, si sigue derecho, si frena, freno, ¿no es cierto? Y la realidad, hermanos, es que el don de ministrar, el don de ser un predicador, de ser un maestro, el don de poder estudiar la palabra de Dios y compartirla, fue dado porque cada uno tiene diferentes ocupaciones. Entonces, si yo soy un trabajador, ¿no? Que trabajo 10, 12 horas fuera de mi casa y después vuelvo y me tengo que ocupar de mi familia, seguramente no vaya a tener tiempo para todos los días dedicarle 3, 4, 5 horas de estudio a la Biblia. Y como dice la palabra de Dios, ¿no? Que la doctrina se estudia un poquito allí, un poquito acá, renglón tras renglón. No voy a tener el tiempo para poder espaciarme en temas profundos como quisiera. Entonces Dios da dones a personas que tienen el tiempo y les da la capacidad para poder hacer este trabajo de investigación, de traer de un lenguaje quizás difícil, traerlo a un lenguaje sencillo. Eso es un don, no se estudia, es un don que da el Señor. ¿Para qué lo da? Para que justamente todos podamos tener la información, las herramientas, un poquito aquí, un poquito allá, que todos podamos tener eso para poder estudiar la palabra de Dios y sacar las propias conclusiones. El tema es cuando no utilizamos esas herramientas, cuando no hacemos ese trabajo de cada uno pedirle sabiduría a Dios, sino que nos conformamos con las conclusiones de los ministros. Y de mi parte, yo siempre he dicho, cuando yo digo algo, a mí no me crean. No me crean. Es más, a mí me pone muy incómodo, no me gusta si hubiera alguien que, porque Roberto ahora enseña aquel tema, vamos, amén. Y ahora enseña aquel otro, amén. Y si retrocedió, amén también. Cada persona que predica es una persona que está sujeta a equivocarse, a después arrepentirse, a decir que se había equivocado y que ahora sí entiende. Es una persona que está sujeta a muchos errores. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tenemos efectivamente la palabra de Dios escrita. Pero la palabra de Dios también es una persona y está viva y es Cristo. Y es solamente Cristo. Por lo tanto, yo no soy la palabra de Dios. Yo soy una persona que interpreta la palabra de Dios. Somos todos intérpretes de la palabra de Dios. Y si somos humildes, lo primero que tenemos que hacer es dudar de nosotros mismos. Si yo estoy en mi casa estudiando solo y llego a una conclusión, tengo que poder dudar de lo que estoy haciendo también pueda estar mal. Porque si no, eso sería arrogancia, soberbia, autosuficiencia. Yo tengo que pedirle a Dios que me ayude a entender si eso de verdad es así.
mirar si en el pueblo de Dios hay otras personas que lo están entendiendo de la misma forma. Eso es una obligación que nosotros tenemos y que tiene que ver con la humildad, con la muerte al yo, con dejar de ser autosuficientes, especialmente en interpretaciones privadas. La Biblia también habla, hermanos, de pesar los espíritus. Y esto incluye los espíritus de los predicadores, de los ministros. Más allá de los versículos que den, de las citas que hablen, ¿con qué espíritu hacen el trabajo? Los frutos del espíritu, los frutos del carácter de Cristo están en la Biblia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿La verdad que yo estoy presentando genera esto en las personas? ¿Estoy compartiendo amor, gozo, paz, paciencia? ¿O al presentar mi verdad, pongo los fundamentos de mi ministerio en destrozar a los demás, en vivir criticando lo que los demás hacen o dicen, en calificarlos, blasfemos, liberales? No se van a santificar, yo ya sé cómo terminan, yo ya sé hacia dónde van. ¿Ese es el fruto de mi mensaje? O sea, tan poca importancia tiene la verdad en sí, la palabra de Dios, que necesito adornarla destruyendo a los demás. Lo que yo puedo hacer, y que es correcto, es por ejemplo decirle, mire hermanos, en el cristianismo existe una doctrina, vamos a elegir cualquiera, la inmortalidad del alma. Esta doctrina enseña que la gente cuando se muere el cuerpo, pero que el alma sigue viva. Pero la Biblia dice que no, que el espíritu, el aliento de vida vuelve a Dios, el cuerpo vuelve al polvo y que no hay más actividad después de la muerte, que es como un sueño. Yo puedo hacer eso, es muy válido, ¿sí? Pero si yo empiezo, ¿no? Porque los católicos, que son la bestia, son la ramera de Babilonia, y que ellos se van a quemar en el lago de fuego y azufre por enseñar todas estas herejías. ¿Cuál es el mensaje que yo les estoy dando? ¿Desde cuándo Dios me dio a mí la autoridad para destrozar a los demás? Porque ¿saben qué? Yo soy un hijo de Dios, al igual que cada ser humano que haya existido sobre esta tierra. Y Dios, como buen padre que no tiene preferencia por ninguno, ni por el que está más acertado o por el que está más equivocado, tiene el mismo amor por cada uno. ¿Y saben la tristeza que le genera un padre? Yo soy padre. ¿Saben la tristeza que me genera cuando alguno de mis hijos destruye al otro porque está equivocado? Porque no tiene amor, ni paciencia, ni paz, ni mansedumbre, ni templanza. Y lo quiere destruir. Y que encima me pide a mí que yo lo destruya, que lo castigue. ¿Saben lo triste que es eso? Imagínense cómo se siente Dios cuando a las personas que Él le da los dones para enseñar, pastorear y guiar a un pueblo, lo único que hacen es vivir destruyendo a los demás, fundar sus ministerios sobre destruir a los demás, sobre la crítica, sobre las calificaciones. Hermano, de todo corazón, si ustedes se encuentran ministros así, huyan, huyan. Porque por más versículos bíblicos que usen, por más citas del Espíritu de profecía que usen, están presentando un Cristo falso. Cristo nunca hizo eso. Jamás. Sus discípulos les dijeron, Señor, allá hay unos que están predicando en tu nombre. Quiere que... No me acuerdo si los querían apedrear o querían hacer descender fuego del cielo. Jesús, ¿qué les dijo? Tranquilos, tranquilos. Cuando quisieron hacer descender fuego del cielo, le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Tranquilos. ¿Acaso nosotros no tenemos verdades hermosas, preciosas para presentar? ¿Que vamos a tener que ir por la vida destruyendo a los demás para enseñar la palabra de Dios? ¿En dónde está eso de que hay que destruir a todos para poder enseñar la palabra de Dios? Eso no existe, hermano. Eso no existe. Y nobleza obliga, yo tengo que decir algo. En algún momento
Cuando yo comencé con mi ministerio, yo lo hacía. Yo le respondía al ministro tal y de tal religión y al presidente de la asociación y al libro que escribieron. Me pasaba respondiéndole a medio mundo. Pero ¿saben por qué? Yo lo entendí por qué. Porque yo estaba vacío y no tenía nada para decir. Quizá tenía una o dos verdades lindas, pero como tenía que generar contenido para ustedes todos los días, ya era aburrido hablar siempre de lo mismo. ¿Y qué se me ocurrió? Vamos a hacer carnicería, vamos a destrozar a los demás. Entonces tengo video todos los días. Pero ¿saben hasta cuándo se sostiene eso, hermano? Hasta que Dios nos humilla, nos revuelca en el polvo y nos empieza a presentar sus verdades, diferentes verdades. ¿Qué es lo que produce comprender? Ustedes me van a entender, si alguna vez han estado engañados y de verdad comprenden una verdad liberadora, la mente hace ¡puf! Explota. Y el tema se convierte en una obsesión. Queremos que Dios nos revele toda la verdad junta, toda la luz. Nos lleva tiempo empezar a estudiar y se empiezan a abrir puertas y ventanas maravillosas. ¿Y saben qué es lo único que no pasa por nuestra mente? Salir a criticar al otro, salir a destruirlo. No hay tiempo, no hay tiempo. Lo único que uno quiere cuando entiende una verdad de Dios que trae los frutos del Espíritu de Cristo, lo único que quiere es compartirla así como la recibió. No se anda haciendo cargo de querer destruir a los demás para que hagan y digan lo que yo digo. Y para decirle a los demás, ojo, fíjense que aquellos están diciendo esto, el otro, y hasta usar tonos burlones, ¿no? Pero son blasfemos y dicen que Dios es así, y es asá, y es así, tonos burlones, ¿no es cierto? ¿De qué Dios viene eso? ¿De qué espíritu viene eso, hermanos? Y es la mayoría de los ministros o de los predicadores que dicen representar a Dios, lo hacen. Huyamos de todo eso, hermano. Si la verdad es verdad de Dios, si es fundamental, si es hermosa, si es preciosa, no te da tiempo para andar criticando a los demás. No te da tiempo. Hay un deseo ardiente de querer ir y compartirla. Si alguna vez, hermano, el mensaje que yo doy, el mensaje personalmente que Roberto puede dar, le genera intranquilidad, ¿sí? Le genera alguna pena porque destrozo a alguien, ¿sí? Porque critico a alguien, porque les dejo un sabor amargo, más allá de que lea 50 versículos en su verdadero contexto, no me escuchen más, hermano. No me escuchen más porque yo no entendí de qué se trata el Evangelio. Dios es Padre. Dios es Padre y todos sus hijos los ama por igual. Y entonces, como son mis hermanos, yo tengo que amar a todos mis hermanos por igual. Y si de verdad creo que hay hermanos míos que están equivocados, yo no tengo que hacer como el hermano mayor, querer destrozarlo y que mi padre venga y lo destroce. O como Jonás, que dijo, yo sabía que eras un Dios misericordioso, por eso no quería ir a Nínive, porque sabía que se iban a arrepentir y que no los ibas a destruir, pero yo quería que los destruyas. Mucho me enojo por la calabacera, dijo Jonás, mucho me enojo. ¿Cuántos Jonás somos? ¿Cuántos Jonás somos que necesitamos ver que Dios haga justicia y destruya a las personas? ¿En qué clase de Dios creemos que hasta entendemos que Dios nos da su bendición y su espíritu para tomar la fuerza y destrozar a los demás para vindicar el nombre de Dios? ¿A qué Dios estamos predicando, hermanos? Cristo es el filtro. ¿Qué hizo Cristo en situaciones similares a estas? ¿Cómo actuó? ¿Qué frutos demostró con su vida? ¿Destrozó a los demás? ¿Se la pasó criticando a los demás? ¿Qué frutos demostró? Incluso hasta en situaciones donde tuvo que hablar fuerte y ponerse firme, ¿qué espíritu demostró? ¿Acaso él andaba persiguiendo a los que enseñaban algo diferente?
o le respondía quizá cuando venían a él y porque lo querían entrampar. Pesemos los espíritus, hermanos. Escuchemos a los ministros. Tomemos los textos, las citas, tomemos las herramientas, porque hay un trabajo hecho con un don que dio Dios. Pero lamentablemente, un martillo es una herramienta que puede ser utilizada por un carpintero o por un asesino. Depende de cada uno de nosotros cómo nos vamos a dejar usar. Porque el Señor a todos nos hizo herramientas. ¿Cómo nos vamos a dejar usar? Pesemos los espíritus, hermanos. ¿A quién escuchamos? ¿A quién seguimos? ¿Qué clase de mensaje estamos recibiendo en nuestras vidas? ¿Qué clase de Dios? ¿En qué clase de Dios estamos creyendo? ¿Qué clase de frutos estamos impartiendo a los demás? ¿Qué clase de frutos contagiamos a los demás? ¿Contagiamos violencia, crítica? ¿O contagiamos amor, paciencia, benignidad, bondad? ¿En qué Dios creemos, hermano? Lo invito a reflexionar en esto y a estar atentos a quiénes escuchamos, cómo escuchamos, qué tomamos y qué dejamos. Porque Dios no levantó ministros para que sean ídolos. Dios levantó ministros para que sirvan. El ministro es un siervo. Es un siervo. Es el que más tiene que servir a los demás. Y si un ministro no sirve, porque se aparta, porque deja de ser una herramienta para el bien y empieza a ser una herramienta para el mal, salgamos de ahí. De cualquier religión que sea, no importa, salgamos de ahí. Porque Dios tiene un orden evangélico establecido, donde hay personas a las que Él le da dones, que dan mensajes verdaderos, más allá del contenido, que generan tener el Espíritu de Cristo, que invitan a tener el Espíritu de Cristo y que generan paz y que genera amor hacia Dios y hacia los demás. Buena semana, hermanos, bendiciones. Y los quería invitar a que estén atentos al canal Ministerio Séptimo Milenio, porque esta semana vamos a empezar ya a sacar contenido, una nueva serie, ¿sí?, acerca de el carácter de Dios, cómo conocer a Dios, cómo es Dios, cómo se manifiesta para con nosotros, ¿sí?, por medio de Cristo. Así que ya estamos trabajando en todo el contenido y vamos a empezar a grabar. Y los invito a que toda esta reflexión que hemos hecho hoy puedan aplicarla también en esta nueva serie, ¿no? Pedirle sabiduría a Dios, tomar los materiales, tomar los textos y pedirle a Dios que nos ayude a sacar las conclusiones correctas. Y nada, eso, ¿no? No quiero agregar más nada porque creo que está absolutamente todo dicho. Bendiciones, hermanos, y hasta la próxima.